Imagina, por un momento, que te dicen que tienes una enfermedad degenerativa que lentamente te paralizará el cuerpo, una enfermedad para la que no hay cura. Que te quedarán pocos años de vida y que tus sueños, tus proyectos y todo lo que habías imaginado para tu futuro se desvanecen en un instante. ¿Qué harías? ¿Te rendirías o encontrarías una forma de luchar contra todas las probabilidades? Hoy vamos a hablar de una de las mentes más brillantes de nuestro tiempo, un hombre que no solo desafió las leyes de la física, sino también las limitaciones de su propio cuerpo. Stephen Hawking, ¿quién era y cómo su vida es un ejemplo inspirador de superación personal? Stephen Hawking fue uno de los físicos teóricos y cosmólogos más influyentes del siglo XX y principios del XXI. Nacido el 8 de enero de 1942 en Oxford, Inglaterra, su vida y obra se convirtieron en un testimonio no solo de una mente brillante capaz de explorar los confines más complejos del universo, sino también de una resiliencia humana extraordinaria frente a desafíos personales devastadores. Stephen Hawking creció en un hogar académico, hijo de Frank y Isabel Hawking. Su padre era un reconocido biólogo y su madre había estudiado en Oxford en una época en la que pocas mujeres asistían a la universidad. La familia tenía un fuerte enfoque en la educación y la lectura, y desde muy joven, Stephen mostró un interés profundo por entender cómo funcionaba el mundo. Aunque se le conocía por ser un niño curioso y de gran inteligencia, no siempre se destacó como un estudiante sobresaliente en el sistema educativo tradicional. Sin embargo, su habilidad para comprender problemas complejos de física y matemáticas era evidente para quienes lo conocían bien. A los 17 años, Stephen Hawking fue admitido en la Universidad de Oxford, donde estudió física. A pesar de que, según él, no se sentía particularmente desafiado por los cursos y no estudiaba demasiado, pronto se convirtió en uno de los estudiantes más talentosos del departamento de física. Su habilidad para pensar de manera intuitiva sobre los problemas complejos se combinaba con una visión profunda del universo que lo rodeaba. Tras graduarse, decidió seguir su educación en la Universidad de Cambridge, donde comenzó a trabajar en su doctorado en cosmología, un campo emergente en la física que buscaba comprender el origen y la evolución del universo. A veces, la vida nos golpea con una fuerza tan inesperada que nos deja sin aliento. Para Stephen Hawking, ese golpe llegó cuando tenía solo 21 años. Era un joven lleno de vida, con una mente brillante y un futuro prometedor. Estaba estudiando en la Universidad de Cambridge, una de las instituciones más prestigiosas del mundo, y ya había comenzado a destacar en el campo de la cosmología. Pero todo cambió de repente cuando empezó a notar que algo andaba mal con su cuerpo. Pequeños signos que otros podrían haber ignorado empezaron a acumularse: caídas inexplicables, torpeza al caminar, dificultad para hablar con claridad. En un principio, Hawking pensó que era simplemente un poco de torpeza o un mal momento pasajero. Pero los síntomas empeoraron y la preocupación en su familia y amigos crecía. Fue entonces cuando decidió acudir a un médico. Lo que parecía una visita de rutina terminó convirtiéndose en el momento que cambiaría su vida para siempre. Tras una serie de pruebas, análisis y consultas, llegó el diagnóstico devastador: esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA. Esta enfermedad neurodegenerativa afecta a las neuronas motoras que controlan los músculos del cuerpo, llevando a una parálisis progresiva. A los 21 años, Stephen Hawking fue informado de que no solo tenía una enfermedad incurable, sino que le quedaban apenas 2 años de vida. Imaginemos por un momento el impacto de recibir esta noticia. Estaba en el comienzo de su adultez, con sueños de explorar los confines del universo, de formular teorías revolucionarias y de contribuir al conocimiento humano. En un instante, todas esas aspiraciones parecían haberse esfumado. La mayoría de nosotros nos sentiríamos devastados, caídos en la desesperación. Podríamos preguntarnos, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? Y es que, en ese momento, Hawking enfrentaba la posibilidad muy real de ver desaparecer todo lo que había soñado construir. El golpe emocional fue abrumador. En entrevistas posteriores, Stephen Hawking admitiría que pasó por una etapa de profunda depresión. Después del diagnóstico, evitó el contacto con sus compañeros y dejó de lado su investigación. Se preguntaba qué sentido tenía todo si el final parecía tan cercano. La desesperanza es comprensible, el futuro que había imaginado se derrumbaba ante sus ojos. ¿Qué sentido tenía continuar? Pero en esa oscuridad, algo increíble sucedió. Hawking comenzó a observar a otros pacientes en el hospital que estaban enfrentando enfermedades mucho peores que la suya. Se dio cuenta de que, a pesar de la gravedad de su diagnóstico, aún tenía un tiempo de vida por delante.
¿Y qué haría con ese tiempo? ¿Lo desperdiciaría en la autocompasión o encontraría una manera de hacer que esos años contaran? Esta reflexión fue un punto de inflexión. Comprendió que, aunque no podía controlar su enfermedad, sí podía controlar su actitud hacia ella. Fue en este punto de quiebre emocional donde decidió cambiar su enfoque. En lugar de rendirse, decidió vivir cada día como si fuera un regalo, un día más para dedicarse a lo que realmente amaba. Conoció a Jane Wilde, quien se convertiría en su primera esposa, y este amor también jugó un papel fundamental en su determinación para seguir adelante. Jane vio en él no a un hombre enfermo, sino a un espíritu inquebrantable, una mente brillante que aún tenía mucho que ofrecer al mundo. Este apoyo emocional y su propio deseo de seguir contribuyendo a la ciencia le dieron la fuerza para desafiar el diagnóstico y no solo sobrevivir, sino prosperar. A medida que su cuerpo comenzó a fallar, su mente se volvió más activa que nunca. Hawking sabía que tenía una oportunidad única para dejar un legado, y estaba decidido a no desperdiciarla. Comenzó a trabajar con una intensidad renovada, con más determinación, sabiendo que cada día podría ser su último. Mientras otros lo miraban con compasión o incredulidad, él se dedicaba a desentrañar los misterios del cosmos, a comprender los agujeros negros, la teoría del Big Bang y la naturaleza del tiempo. La progresión de la enfermedad fue inevitable. Con el tiempo, perdió la capacidad de caminar, luego la de mover la mayoría de sus músculos, y finalmente la de hablar. Pero, en cada etapa, encontró maneras de adaptarse. Con la ayuda de tecnología avanzada, como un sintetizador de voz controlado inicialmente por un dedo y luego por un músculo de su mejilla, Hawking continuó comunicándose con el mundo, dictando libros, dando conferencias y colaborando en investigaciones científicas. Su espíritu y su pasión por la ciencia nunca se apagaron. El diagnóstico de ELA fue un giro inesperado, sí, pero no fue el final de la historia de Stephen Hawking. En lugar de aceptar pasivamente el pronóstico de 2 años de vida, eligió desafiar cada expectativa, cada límite, cada estadística. Su decisión de no rendirse ante la adversidad, de no dejar que una enfermedad definiera su vida, es lo que realmente lo convirtió en un icono de la superación personal. Uno de los descubrimientos más revolucionarios de Hawking llegó en 1974, cuando propuso que los agujeros negros no son cuerpos completamente oscuros que solo absorben materia, sino que, en realidad, pueden emitir radiación debido a efectos cuánticos cerca de sus horizontes de eventos. Esta idea, conocida como radiación de Hawking, fue revolucionaria porque contradecía la idea establecida de que nada podía escapar de un agujero negro, ni siquiera la luz. Su teoría sugería que los agujeros negros podían perder masa con el tiempo y eventualmente evaporarse y desaparecer. Este concepto tuvo un impacto profundo en la física teórica porque implicaba una reconciliación parcial entre la relatividad general de Einstein, que describe la gravedad y la estructura del espacio-tiempo a gran escala, y la mecánica cuántica, que describe el comportamiento de las partículas subatómicas. El trabajo de Hawking sobre la radiación de Hawking abrió nuevas preguntas sobre la naturaleza del universo, especialmente en relación con la información que cae en un agujero negro. Esta paradoja de la información del agujero negro se convirtió en uno de los mayores problemas no resueltos en la física, desafiando las ideas convencionales de causalidad y continuidad en el espacio-tiempo. Además de su trabajo sobre los agujeros negros, Hawking, junto con el matemático Roger Penrose, aplicó conceptos de la relatividad general para explorar las singularidades espaciales, puntos en el espacio-tiempo donde la densidad se vuelve infinita. Su trabajo en este campo llevó a la conclusión de que, bajo ciertas condiciones, el universo debería haber comenzado en una singularidad, lo que apoya la teoría del Big Bang como el origen del universo. Este enfoque unificó las ideas de la cosmología moderna con la física de partículas, creando un marco para entender el universo desde sus primeros momentos. Stephen Hawking no solo fue un innovador en la física teórica, también se convirtió en un destacado divulgador de la ciencia. En 1988, publicó una breve historia del tiempo, del Big Bang a los agujeros negros, un libro que buscaba explicar los conceptos más complejos de la cosmología moderna a un público general. El libro se convirtió en un fenómeno internacional, vendiendo más de 10 millones de copias en todo el mundo y siendo traducido a más de 40 idiomas. Este éxito inesperado demostró la capacidad de Hawking para comunicar temas complejos de una manera accesible y atrayente, capturando la imaginación de personas de todas las edades y antecedentes. Hawking continuó publicando otros libros de divulgación, como El universo en una cáscara de nuez y El gran diseño, que exploraron cuestiones fundamentales sobre la existencia del universo, el papel de Dios en la creación y la posibilidad de otras dimensiones.
También apareció en documentales y series de televisión, usando su fama para inspirar a nuevas generaciones de científicos y al público en general a interesarse por la física y el cosmos. A lo largo de su vida, Hawking fue un símbolo de superación y resiliencia. A pesar de estar físicamente limitado por la ELA, que lo dejó casi completamente paralizado y sin capacidad de hablar sin la ayuda de un sintetizador de voz, continuó trabajando activamente en la física, realizando conferencias y colaborando con colegas en todo el mundo. Su matrimonio con Jane Wilde, que duró más de 2 décadas, fue un pilar en los primeros años de su enfermedad, pero también enfrentaron desafíos considerables debido a las demandas emocionales y físicas de su condición. Después de divorciarse, Hawking se casó con Elaine Mason, quien había sido una de sus enfermeras, pero esa relación también terminó en divorcio. Stephen Hawking falleció el 14 de marzo de 2018, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Albert Einstein, a la edad de 76 años. Su muerte fue sentida en todo el mundo, no solo por la comunidad científica, sino por millones de personas que lo veían como un símbolo de esperanza, inteligencia y fortaleza frente a la adversidad. Su legado perdura en la forma en que entendemos el cosmos y en la inspiración que dejó para futuras generaciones de científicos y pensadores. La vida de Hawking es un testimonio del poder de la mente humana para explorar los límites de la realidad, incluso cuando el cuerpo físico está limitado. Su trabajo continúa inspirando nuevas investigaciones y teorías en física teórica y cosmología, y su historia personal sigue siendo un recordatorio del espíritu indomable que puede superar incluso los desafíos más abrumadores. El viaje de Hawking nos enseña que, a veces, los giros más devastadores pueden llevarnos a nuestros momentos más grandiosos. Nos muestra que, aunque no podemos elegir las cartas que nos reparte la vida, sí podemos elegir cómo jugarlas. Stephen Hawking no solo desafió las leyes de la física, sino también las leyes de lo que la humanidad considera posible. Es un recordatorio poderoso de que la fuerza de voluntad, el propósito y la pasión pueden superar cualquier obstáculo. Si quieres seguir explorando las ideas revolucionarias de Hawking, descubrir más sobre los misterios del universo o aprender sobre las vidas de otros grandes pensadores que han cambiado nuestra comprensión del mundo, suscríbete y acompáñanos en este fascinante viaje por el conocimiento.